Título 4. Métodos de contratación. Capítulo 1. Disposiciones generales aplicables. Artículo 32. Métodos de contratación. Para la contratación de bienes, servicios u obras, la entidad debe utilizar, según corresponda, los siguientes procedimientos de selección. A. Licitación pública. B. Concurso público. C. Adjudicación simplificada. D. Subasta inversa electrónica. E. Selección de consultores individuales. F. Comparación de precios. G. Contratación directa. La determinación del procedimiento de selección se realiza en atención al objeto de la contratación, la cuantía del valor estimado o del valor referencial, según corresponda, y las demás condiciones para su empleo previstos en la ley y el reglamento. En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina, en función a la prestación, que represente la mayor incidencia porcentual en el valor estimado y/o referencial de la contratación. Artículo 33. Convocatoria. La convocatoria de todos los procedimientos de selección se realiza a través de la publicación en el SEACE, y debe incluir la siguiente información. 1. La identificación, domicilio y RUC de la entidad que convoca. 2. La identificación del procedimiento de selección. 3. La descripción básica del objeto del procedimiento. 4. El valor referencial en los casos previstos en el artículo 18 de la ley. 5. El costo de reproducción de los documentos, del procedimiento de selección que se registren con la convocatoria. 6. El calendario de procedimiento de selección. 7. El plazo para el cumplimiento de las prestaciones, salvo en la licitación pública con diálogo competitivo. Y 8. La indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra cubierto el procedimiento de selección, información que es incluida por el SEACE. En aquellos procedimientos de selección que se encuentren bajo la cobertura de uno o más instrumentos internacionales, el OSCE se encarga de elaborar y publicar una versión en idioma inglés de la convocatoria. Las entidades pueden utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores puedan tener conocimiento de la convocatoria del procedimiento de selección. Es obligatorio registrar en el SEACE el valor estimado de la contratación, el cual es difundido en el sistema luego del otorgamiento de la buena pro. Artículo 34. Registro de participantes. Todo proveedor que desee participar en un procedimiento de selección debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del SEACE. El proveedor que se registra como participante, se adhiere al procedimiento de selección en el estado en que el mismo se encuentre. El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria, hasta antes del inicio de la presentación de ofertas o recepción de expresiones de interés, según correspondan. En las licitaciones públicas con precalificación, el registro de participantes se realiza hasta antes del término del plazo para la presentación de solicitudes de precalificación. En las licitaciones públicas con diálogo competitivo, el registro de participantes se realiza hasta antes del inicio de la presentación de soluciones técnicas. Artículo 35. Cómputo de plazos. Los plazos en los procedimientos de selección, desde su convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato, se computan por días hábiles. No son hábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables, y los declarados por el Poder Ejecutivo o autoridades competentes.
El plazo excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento, salvo disposición distinta establecida en el reglamento. Artículo 36. Prórrogas o postergaciones. La prórroga o postergación de las etapas de un procedimiento de selección deben registrarse en el SEACE modificando el cronograma original. El comité de selección comunica dicha decisión a través del SEACE y, opcionalmente, a los correos electrónicos de los participantes. Artículo 37. Régimen de notificaciones. Todos los actos que se realicen a través del SEACE, durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento, el permanente seguimiento de este a través del SEACE. Artículo 38. Idioma de la documentación y otras formalidades. Los documentos que acompañan a las solicitudes de precalificación, las soluciones técnicas, las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, o sin valor oficial, efectuada por traductor público juramentado, o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las solicitudes de precalificación, las soluciones técnicas, expresiones de interés, ofertas y cotizaciones deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin. Las entidades someten a fiscalización posterior la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro. Artículo 39. Aclaración y subsanación de las ofertas. Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar al postor aclaraciones o pedirle que subsane los errores formales o materiales u omisiones respecto del contenido de su oferta, siempre que no modifique su alcance. La omisión de la oferta económica no es subsanable. Solo se pueden subsanar aquellos documentos omitidos en la oferta, que hubieran sido emitidos por entidad pública o un privado, en ejercicio de función pública, siempre que se obtengan con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas. La oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva aclaración o subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de 3 días hábiles. La presentación de los documentos a ser aclarados o subsanados se realiza a través de la unidad de trámite documentario de la entidad. La oferta debe ser subsanada por el mismo postor, su representante legal o apoderado debidamente acreditado. El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, rectifica los errores puramente aritméticos que se adviertan en las ofertas, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva, salvo en las contrataciones realizadas bajo el sistema suma alzada. Artículo 40. Confidencialidad. Después de la apertura de las ofertas no debe darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas hasta que se haya publicado la adjudicación de la buena pro. En el caso de procedimientos convocados, para la contratación de bienes, servicios y obras, luego de otorgada la buena pro, no debe darse a conocer las ofertas, cuyos criterios de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección, o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.
Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los postores al expediente de contratación, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. Asimismo, también puede solicitarse dicho acceso en el acto público de otorgamiento de buena pro, mediante la anotación de su solicitud en el acta. Artículo 41. Solución en caso de empate. En el supuesto que dos o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el siguiente orden. 1. En adjudicaciones simplificadas, a favor de las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia. O. 2. En adjudicaciones simplificadas, a favor de las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios, conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición, de acuerdo con la normativa de la materia. O 3. A favor del postor, que haya obtenido el mejor puntaje técnico, tratándose de consultorías de obra y en general. O 4. A prorrata, entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de sus ofertas, siempre que el objeto de la contratación sea divisible, y aquellos manifiesten su voluntad de cumplir la parte correspondiente del contrato. Este criterio no resulta de aplicación para el caso de consultoría en general, consultoría y ejecución de obras. O 5. A través de sorteo. Cuando el otorgamiento de la buena pro se desarrolle en acto privado, la aplicación de los dos últimos criterios de desempate requiere de la citación oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control. En caso el otorgamiento de la buena pro se efectúe en acto público, el último criterio de desempate se aplica en el mismo acto. Artículo 42. Distribución de la buena pro. En el caso que, de la indagación de mercado, se hubiese establecido que el requerimiento de la entidad no puede ser cubierto por un solo proveedor, las bases deben prever la posibilidad de distribuir la buena pro. El comité de selección otorga a la buena pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje, en los términos de su oferta y por la cantidad que hubiese ofertado. El saldo del requerimiento no atendido por el postor ganador, es otorgado a los postores que le sigan, respetando el orden de prelación, siempre que cumplan con los criterios de calificación, y los precios ofertados no sean superiores al 5% del precio del postor ganador. En caso que los precios ofertados superen dicho límite, para efectos de otorgarse la buena pro, los postores tienen la opción de reducir su oferta, para adecuarse a la condición establecida en el párrafo anterior. Artículo 43. Notificación del otorgamiento de la buena pro. El otorgamiento de la buena pro, en acto público, se presume notificado a todos los postores en la fecha del acto, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro, y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. El otorgamiento de la buena pro, en acto privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluación. Adicionalmente, se puede notificar a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso. Artículo 44. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro. Cuando se hayan presentado dos o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 8 días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.
En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de 5 días hábiles. En el caso de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro se produce a los 5 días hábiles de su otorgamiento, salvo que su valor estimado corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso se produce a los 8 días hábiles de dicho otorgamiento. En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité de selección remite el expediente de contratación al órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el que se encarga de ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato. Artículo 45. Declaración de desierto. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la subasta inversa electrónica, en que se declara desierto cuando no se cuenta con 2 ofertas válidas. Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe emitir un informe al titular de la entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación, en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente. Cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe efectuarse, siguiendo el mismo procedimiento de selección. En el caso de licitación pública o concurso público sin modalidad, la siguiente convocatoria debe efectuarse, siguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada. En caso una licitación pública con diálogo competitivo sea declarado desierta, la entidad debe definir si resulta necesario convocar un nuevo procedimiento con diálogo competitivo, o si el nuevo procedimiento de selección a convocar se inicia desde la publicación de bases. En el supuesto que en una licitación pública o concurso público con precalificación no existieran 2 o más participantes precalificados, debe declararse desierta, correspondiendo a la entidad definir si resulta necesario convocar un nuevo procedimiento con precalificación o uno sin modalidad. Si una subasta inversa electrónica es declarada desierta por segunda vez, la siguiente convocatoria se realiza bajo el procedimiento de adjudicación simplificada. En el supuesto que se haya excluido la ficha técnica, objeto del procedimiento antes de la segunda convocatoria, esta debe efectuarse siguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada. La publicación de la declaratoria de desierto de un procedimiento de selección debe registrarse en el SEACE el mismo día de producida. Artículo 46. Publicidad de las actuaciones. La evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro deben constar en actas debidamente motivadas, las mismas que deben ser publicadas en el SEACE en la oportunidad del otorgamiento de la buena pro. Artículo 47. Cancelación del procedimiento de selección. Cuando la entidad decida cancelar, total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la ley, debe comunicar su decisión, dentro del día siguiente, y por escrito, al comité de selección, debiendo registrarse en el SEACE, la resolución o acuerdo cancelatorio, al día siguiente de esta comunicación y, de ser el caso, al correo electrónico señalado por los participantes. La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación, debe ser emitida por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel. Artículo 48. Rechazo de ofertas.
En el supuesto contemplado, en el primer párrafo del numeral 28.1, del artículo 28 de la ley, se considera que existe duda razonable, cuando ésta sea sustancialmente inferior al valor estimado y, de la revisión de sus elementos constitutivos, advierta que algunas de las prestaciones, no se encuentren previstas o suficientemente presupuestadas, existiendo riesgo de incumplimiento por parte del postor. Para estos efectos, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, puede solicitar al proveedor, la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, así como contar con información adicional que resulte pertinente. Artículo 49. Culminación de los procedimientos de selección. Los procesos de selección culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos. 1. Se perfecciona el contrato. 2. Se cancela el procedimiento. 3. Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro, por causa imputable a la entidad. 4. No se suscriba el contrato, por las causales establecidas en el artículo 117.